Así puestos de pies, busquen sus Biblias, mis hermanos, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, y voy a empezar con el versículo 20 hasta el 34. ¿Ok? Capítulo 15, versículos del 20 hasta el 34. Y dice así la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas estas cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Saben, hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo y la derrota de todos sus enemigos. Si ustedes han estado tomando en cuenta que en el capítulo 15 es un capítulo muy profundo. Primero versículo estamos hablando del Evangelio. Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Del 1 al 4. Después, vamos a ver aquí del 5 al 11. Él habló y dedicamos un mensaje, un sermón para los testigos de la resurrección. Pero sin la resurrección no hay Evangelio. Es nada más palabras huecas. Lo que da poder al Evangelio es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, es la resurrección. Porque un Cristo muerto no es buenas noticias, no es buenas nuevas. Y después de versículos del 12 al 20 hemos visto, y si Cristo no resucitó, ¿cuáles son entonces las repercusiones o resultados? ¿Qué es lo que abarca eso? ¿Qué implica? Que Cristo no resucitó. Y ese versículo del 12 al 20. Y ahora del 20 al 34 vamos a ver aquí que por la resurrección del Señor hubo derrota de sus enemigos. Y después vamos a estudiar la semana próxima acerca de nuestros cuerpos nuevos y glorificados que nos espera en el cielo, y vamos a hablar más de eso. Él describe el cuerpo que vamos a recibir, más o menos, no 100% obviamente, pero nos da una idea de con qué cuerpo vamos a resucitar nosotros. Eso es la semana próxima. Y después, por el fin del capítulo, Él nos motiva a trabajar, porque nuestra labor, nuestro trabajo no es en vano en el Señor, porque hemos conquistado la muerte. Eso es un capítulo muy bonito y muy profundo.
Y aunque estoy predicando un sermón por cada sección, podría predicar 2 o 3 sermones por cada sección. Yo fácilmente puedo predicar 15 sermones aquí en capítulo 15. Y no voy a predicar como 5. O tal vez 6, no estoy seguro. Pero el hecho es, hay mucha profundidad aquí. Mucha doctrina. Y muchas cosas prácticas también. Si la Biblia es un libro doctrinal, pero también es un libro práctico. So, vemos aquí cuando, entonces, de versículos del 20 a 34, la derrota de todos sus enemigos. Y vemos entonces, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él resucitó triunfante y gloriosamente. Fue una victoria gloriosa y fue un gran triunfo para nuestro Señor, cuando Él venció a la muerte. Y vemos también, hermanos, su victoria no solamente nos garantiza la victoria en el futuro, sino también nos da fuerza y motivo para vivir nuestras vidas hoy en el poder de su victoria, de esa victoria. No tenemos que esperar para ser resucitados con Él en el cielo para disfrutar la victoria. Podemos ahora vivir en victoria. La palabra de Dios habla del poder de esa victoria. Si usted mira conmigo rápidamente en Filipenses capítulo 3, mira lo que dice el apóstol Pablo del versículo 7 al 10. Capítulo 3 de Filipenses. Y él dice aquí, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, que de basura, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora mire, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, que Él perdió todo porque Él ama al Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En Romanos habla mucho de eso. Pero mire el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, que quería conocer más al Señor y el poder de su resurrección y participar aún más en sus padecimientos. Tanto que si usted mira el capítulo 1 de Filipenses, versículo 29, dice el apóstol Pablo a nosotros, porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, creer en Él es concedido, hermano, no todos creen en Cristo. El hecho de que tú has creído y has sido salvo, esto vino de Dios, es un regalo de Dios. Hay muchos que no tienen esa fe y no la tendrán a menos que Dios se los da la fe. Él es el autor de nuestra fe. Tú no eres el creador de tu fe, tenlo por seguro. La fe que tú tienes viene de Él. Él te podemos decir, concedió esta fe. Dice aquí, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, que es un privilegio sufrir por Él. ¿Okay? Entonces, y Pablo después habló en capítulo 3 de conocer el poder de su resurrección, como dice, ¿verdad? Y dice, y la participación de sus padecimientos, versículo 10, 3:10. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nota palabra, ¿cómo murió Cristo? Con mucha paz. Le dijo, Padre, en tu espíritu encomiendo en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él murió. Y el Señor nos quiere enseñar a vivir ahora para Él, morir cada día por Él. Y cuando llega aquel día, no vas a estar pateando y peleando por vivir, pero vas a querer estar con Él. Él quiere bendecirnos porque a todos nos va a tocar morir. Tú no tienes voz y voto. Tú no puedes votar. Vamos a votar quién no quiere morir. No, eso no pasa. Tú no tienes voz ni voto. Vamos todos a morir. A menos que Cristo venga y nos arrebata. Pero es muy probable que la mayoría que vamos a morir. Entonces, muy importante, y por eso Él dijo aquí, versículo 14, en capítulo 3 del mismo Filipenses, prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es el supremo llamamiento? El supremo llamamiento es cuando Él te llamó para ser salvo, te llama al ministerio, te llama a hacer cosas, pero el último llamado, el supremo llamamiento es cuando te llama a su presencia. Esa palabra supremo quiere decir hacia arriba. Cuando Él te llama, Pablo quiere ya estar preparado y no que así como Cristo viene como un ladrón en la noche, así vendrá nuestra muerte muchas veces. Dice, no, pues me pueden avisar que tengo 6 meses, como quiera la noticia viene de repente. Tú puedes estar muy bien y de repente vas con un dolor que tiene al doctor. Dice, tú ya tienes cáncer, tú tienes 3 meses para vivir. Tú no sabes. Ha pasado millones de veces en este mundo. ¿Y por qué tú crees que tú serás exento de eso? Tú has sido exento hasta ahora por la pura misericordia y gracia de Dios. Pero nadie aquí sabe a quién le va a tocar el día de mañana, hasta hoy. Yo no 100% seguro estoy que aquí voy a estar con ustedes servicio en la tarde. Tal vez voy a estar con mi Señor, verlo cara a cara. Yo no sé. Nadie aquí sabe. So Pablo dijo, yo quiero conocer el poder de su resurrección. Pero regresamos ahora primero de Corintios entonces. Y vemos también algo más. Dice aquí que sus enemigos, la Biblia dice, van a ser derrotados. Todos sus enemigos. Y usted mira, por ejemplo, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo vemos eso, ¿verdad? Pero sus enemigos, es muy importante. Cristo derrotó todos sus enemigos y nos ha dado la fe necesaria, hermanos, para vivir nuestras vidas en este mundo, siempre con la victoria, como victoriosos. Él nos ha dado esa fe. Tú no tienes que vivir a rastras, decaído, fijando en tus pruebas. Ay, pobre yo, vivir en su inglés se llama pity party. Su fiesta de lástima, pobre yo, pobre yo, pobre yo. Mira conmigo en 1 de Juan, capítulo 5. Hay un himno que cantamos eso. Fe, la victoria es. Hemos cantado ese himno. Y vemos aquí entonces en capítulo 5, en el versículo 4. 1 de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú has nacido de nuevo y tú eres un hijo de Dios verdadero, conoces a Cristo, has nacido de nuevo, dice entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí ves? Entonces nuestra fe es la que vence al mundo. Entonces vemos aquí, regresando primero de Corintios, capítulo 15, los primeros 4 versículos 20 al 23 de la porción de hoy. Vemos Cristo, las primicias de los redimidos. Me supongo que pocos aquí conocemos a la agricultura como, por ejemplo, uno que vive en una finca o un rancho y se dedica a esas cosas, la agricultura. Pero tenemos una idea. Puede ser que tú has sembrado algo en tu patio, tu yarda atrás. Puede ser que tú sembraste un árbol, tal vez sembraste tomates o chiles, lo que sea. Siempre hay primicias, los primeros que salen. Y después siguen muchos más. Las primicias nunca son tanto como los que siguen. Son las primicias, las primeras. Y a veces son las mejores, pero no quiere decir que son numerosas como las que siguen. Y vemos entonces aquí, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Los que durmieron, es de los que murieron en Cristo. Primero vemos aquí, hermanos, que Cristo es la primicia. Él ya resucitó de los muertos. Y nosotros un día también vamos a resucitar con nuestros cuerpos. Y más a la semana próxima vamos a hablar con qué cuerpo ya se deshizo. Por ejemplo, si Abraham Lincoln era un cristiano, ya tiene muerto 150 años, ¿cómo va a regresar él con su cuerpo? O el apóstol Pablo ya murió hace 2000 años. ¿Con qué cuerpo? Se deshizo. Ya no existe. Y vamos a hablar de eso la semana próxima. Pero por ahora, vemos aquí
La similitud entre Adán y Cristo. Hay mucha semejanza entre los dos. ¿Ok? Y si quieren más, pueden leer después capítulo 5 de Romanos, que habla de eso. Pero ahorita vamos a además quedarnos en Corintios. Adán es la cabeza de todos que se pierden. Y Cristo es la cabeza de todos que se salvan, los redimidos. Mira lo que él dice en versículo 21. ¿Por qué? Que dice que está continuando con eso de las primicias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabemos quién era este hombre, Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ok? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Adán pecó, hermanos, es muy importante, esa es doctrina muy profunda y un día vamos a hablar de eso en la clase de doctrina, en las noches que tenemos, los domingos. Pero cuando Adán pecó, todos pecamos en él, porque toda la humanidad estaba en Adán. Adán es nuestra cabeza, nuestro representante. Y cuando él pecó, toda la humanidad pecó delante de Dios. Y toda la creación sufrió muerte y la maldición. Dice, ¿qué culpa tengo yo? Pues tú pecaste cuando Adán pecó. Él era tu padre y tú estabas dentro de sus lomos. Tú pecaste en Adán. Yo pequé en Adán. Pero así como toda la humanidad es pecadora, recuerda, hermanos, tú no eres pecador porque tú pecas. Tú pecas porque eres pecador. Tú nunca naciste perfecto y un día pecaste, ahora te convertiste en pecador. Tú recibiste tu naturaleza pecadora de tu padre, y él de su padre, y él de su, hasta Adán. Entonces, es muy importante entender eso, porque ahora Pablo está explicando también el otro lado de la moneda. Así como en Adán todos pecaron y todos mueren, ¿quién conoce ustedes que no va a morir? Todos vamos a morir. Cuando estás envejeciendo es prueba que estás muriendo. Cada día está muriendo un día más hasta que llega el día final que tú mueres por completo. Pero desde que nacimos estamos muriendo. Decimos, mira cómo está creciendo. En realidad, mira cómo está muriendo. Porque eso es la realidad. Nacimos para morir. Porque nacimos en un mundo bajo la maldición. La muerte entró en el mundo. Y cuando tú entras en ese mundo, tú entras para morir. Aunque el bebito se ve muy chulo. Un día ese bebito va a tener un funeral. Un día ese bebito tal vez va a alcanzar la edad de 100 años y tener puras arrugas y va a morir. Es muy importante entender eso. Y Pablo está diciendo aquí, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí vemos entonces, los muertos van a resucitar porque Cristo murió y Él venció a la muerte. ¿Sí ves? Y no nada más los creyentes, los inconversos también. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie resucitaría y el diablo tendría poder sobre la muerte y tendría cautivo a todos y aún los que murieron jamás resucitarían. Pero hay una resurrección también para los inconversos. Van a sufrir la segunda muerte, dice en Apocalipsis 20. Todos vamos a resucitar, algunos para vida eterna, otros para muerte eterna. Los que van al lago de fuego van a tener un cuerpo. Dios va a darles un cuerpo para sufrir por toda la eternidad. Dice, hermano, yo no sabía eso, pues sí está en la Biblia. Y a ver si más adelante llegamos y les muestro. Pero muy importante entender, Cristo no está hablando aquí, Pablo no está hablando aquí nada más de la resurrección de los creyentes. Aquí es general, resurrección de los muertos, versículo 21. Aun si tú mueres en Cristo, tú vas a resucitar y vas a estar delante de Dios y serás lanzado al lago de fuego con tu cuerpo nuevo.
y vas a sufrir por toda la eternidad. Hay resurrección de todos. Cuando Cristo resucitó, Él rompió las rejas de la muerte. Okay, entonces el diablo ya perdió todo cuando Jesús resucitó. Veamos aquí entonces, así como la muerte entró por Adán, pero la resurrección entró por Cristo. Pero aparte de eso, la vida también. Somos de los redimidos. Y los que ponen su fe en Cristo resucitarán para vida eterna con Él. Los que no ponen su fe en Cristo resucitarán para la pena, el castigo eterno, el juicio eterno, sin Él. Pero resurrección va a haber para todos. La muerte entró por Adán. La resurrección entró por Cristo. Ahora, si Adán no hubiera pecado, no iba a venir muerte ni resurrección. Pero Adán pecó y Dios le dijo, el día que tú peques, el día que tú comes de este árbol, morirás. Y ahí entró la muerte. Vemos entonces ahora, vemos también ahora, pero Cristo es la cabeza de los redimidos. Cristo es la cabeza de los redimidos. Y en versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si tú estás en Cristo, serás vivificado, recibirás vida. Si tú sigues con Adán, tú vas a recibir muerte. ¿Y qué tienes que hacer para seguir a Adán? No se haga nada, tú ya estás en su raza. Tú eres parte de una raza caída, una raza pecadora. Yo sé que decimos que hay diferentes razas, los blancos, los negros, los chinos. No, hermano, hay una sola raza, la raza humana pecadora, los hijos de Adán. Y si tú perteneces a esa raza, tú vas a pagar por tus pecados. Pero hay otro grupo que están en Cristo, ya no están en Adán. Estos serán vivificados. Vemos entonces aquí la similitud entre Adán y Cristo. Por Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Vemos entonces también nuestra participación con Cristo en su resurrección. Ustedes observan aquí lo que dice en versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, eso es muy importante entender, ¿ok? La Biblia habla mucho de su venida, muchísimo. Sí, nosotros tenemos la idea que cuando morimos, ahí vamos con el Señor. Y es verdad, vamos con el Señor. Pero no es lo que uno cree. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice, si usted mira muchos versículos, que él estaba persuadido, convencido de algo, el apóstol Pablo en capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, que él que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará cuando, no hasta tu muerte, hasta el día de Jesucristo. Entonces es un poco profundo lo que voy a decir, voy a tener que retirarlo la semana próxima. Pero al momento que tú mueres, no es que tú vas a estar en el cielo tocando arpas. Al momento que tú mueres, tú vas a despertar y vas a estar tomando parte en la venida de Cristo. ¿Ok? Por eso le dije que dormimos cuando morimos en Cristo. Es como cuando tú duermes en la noche. Le dije, ya dije eso antes. Te acuestas a las 10 de la noche y tuviste una mala noche y no pudiste dormir. A las 6 de la mañana fueron 8 horas, parecía una eternidad. Y tu cónyuge, tu compañero ahí durmió al mismo tiempo a las 10, quedó roncando, durmiendo muy bien a las 6 de la mañana. Ya son las 6. Le pasó como un minuto toda la noche y para usted le pasó como una eternidad. Mismo 8 horas, de 10 a 6. Y nosotros estamos en este mundo porque estamos limitados al tiempo. Pero al momento que tú mueres, tú vas a estar regresando con Cristo. Al menos que estás aquí y serás arrebatado para estar con los que están con Cristo viniendo, porque los muertos resucitarán primero. No hay como un cuarto de espera en el cielo, porque no hay tiempo fuera de este mundo. Entonces, vemos aquí
nosotros tomamos parte con Él en su resurrección, pero también en su venida. Es lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y hay muchos otros lugares que hablan de eso. De ahorita vamos a ver. Pero veamos aquí primero que estaremos unidos con Cristo en su venida. Mira conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y podemos ir aquí al versículo 16 y 17. ¿Ok? Y dice aquí, versículo 16. Bueno, ¿sabe qué? 15 también. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de Pablo. Que nosotros que vivimos, que si estamos vivos cuando Cristo viene, no habremos quedado hasta que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos van a estar ahí primero, van a regresar con Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No están en el cielo, están resucitando cuando Él venga. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, pero estaremos. Ven ustedes, es muy importante entender eso. La resurrección de Cristo es la primicia, pero todavía Dios está esperando hasta que Cristo venga, el día del Señor, y todo su pueblo será resucitado y le acompañará en el cielo, en las nubes. Vemos aquí entonces nuestra participación. Yo sé que puede ser un poco confuso para entender, pero nada más piénsalo así. Cuando tú duermes, el tiempo vuela. Y cuando tú no duermes, el tiempo va muy despacio. Y cuando nosotros ya dejamos de vivir en ese mundo, estamos durmiendo. Pero los que están aquí están despiertos todavía y ven todas las pruebas y todas las ansiedades y todas las guerras y todos los problemas. Pues nos va más despacio el tiempo. Por eso, cuando uno muere, dice que ya está descansando en el Señor. Y es verdad. Pero la trompeta de Dios, como dice, viene con la trompeta, es como una alarma que no va a despertar, la voz de Dios. Él nos va a despertar y vamos a estar con Él. Aunque Pablo está 2000 años ya durmiendo y alguien murió ayer, los dos van a llegar al mismo tiempo en la presencia del Señor, porque no hay tiempo en el cielo. El tiempo nomás es aquí, hermanos. El tiempo es algo material. Vemos entonces ahora también que así como hay orden en la siembra y la cosecha, también hay un debido tiempo. Si usted mira aquí en versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, pero ¿cuándo? En su venida. Vemos entonces, hermanos, aquí. Así cuando tú siembras algo, tienes que regar, esperar que sube el sol, se baja el sol, sube el sol, el Señor envía lluvia un día tras otro. En su debido tiempo hay las primicias y después viene la siega, la cosecha más bien. Vemos que así es también con el Señor. Tanto que más adelante vamos a ver aquí en capítulo 15, como una semilla nuestros cuerpos. Y voy a hablar más de esa semana próxima, pero nada más para ver un poquito. Mira el versículo 36. Porque le preguntaron, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque va a pasar muchos años, se deshizo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y Cristo habló de una semilla que tiene que sembrarla y tiene que morir para que produce fruto. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Entonces, cuando tú mueres, alguna partícula, algo de tu cuerpo, Dios va a guardar, no sé, sabe dónde está todo, y va a sacar esa partícula como una semilla y te dará un cuerpo nuevo. Y muchos no entienden eso y no tienen fe. Por eso Pablo dice, necio. ¿Por qué dudas lo que Dios puede hacer? Vemos entonces también aquí, Cristo es las primicias de los redimidos. También Él es Cristo el vencedor. En versículos 24 a 27 vemos luego el fin, cuando entrega el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido, destruido, todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque aquí dice, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vemos Cristo venció toda autoridad, hermanos, todo dominio, toda autoridad y toda potencia. No hay ningún poder en que Él no va a vencer. Él será victorioso sobre todo. No me importa que es el diablo, Él es el jefe de todo el ejército celestial, pero malvado de demonios, Cristo lo va a sujetar. Puede ser el presidente de Estados Unidos, puede ser un rey, puede ser un dictador, como el coreano allá en Corea del Norte. Un día todo va a estar bajo sus pies. Los que no recibieron a Cristo, porque yo creo que hay también líderes que han recibido a Cristo. Pero hablando de toda autoridad, no le hace que tan poderoso es ahora. Ahora, por ejemplo, acabamos de tener elecciones, unas elecciones. No ganó a que la mayoría de los evangélicos querían. Y yo sí creo que robaron las elecciones con trampa, pero es otra cosa. Pero ¿sabe qué? No le hace quien es presidente. Si puede ser Trump, puede ser Biden, puede ser otro en el futuro. Todo necesita entregarse a Cristo. Todos son seres humanos. Un día, el sello de la presidencia no va a servir cuando esté delante de Dios su Creador. Si ese presidente murió sin Cristo, que sea Obama, que sea George Washington, él también será juzgado y será lanzado al lago de fuego. Grandes y pequeños, dice capítulo 20 de Apocalipsis, estarán delante del trono blanco. Y si tú eres un amo de muchos esclavos, en aquel entonces había amos con esclavos, tal vez algunos esclavos serán salvos y tú serás lanzado al lago de fuego. Pablo habló de eso también, a los amos, que había otro amo más grande que ellos. Entonces vemos aquí, Cristo venció toda autoridad. Él llega a ser el soberano, el todopoderoso. Él es rey de reyes, señor de señores. De eso está hablando aquí. Eso que está diciendo, aunque Pablo no usa esas palabras, señor de señores y rey de reyes, es exactamente lo que está diciendo aquí, en versículo 24. Y después vemos también que Él venció también a todos sus enemigos, incluso el diablo, los demonios y la gente que no lo querían, a todos sus enemigos. Por eso dice en Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Toma en cuenta las palabras pies, porque los enemigos del Señor serán aplastados con sus pies, debajo de sus pies. Y el último enemigo es la muerte, o enemiga, lo último. Y vemos aquí en versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vemos la muerte de la muerte en Cristo Jesús. Ya no habrá más muerte. Ahora mira conmigo capítulo 20 de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Capítulo 20 de Apocalipsis. Quiero que miren conmigo. Y mira versículo 13. 13 y 14 dice. Y el mar, ahora están enfrente del trono blanco, hermanos.
Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cómo los muertos? Los cuerpos resucitados, hermanos. Los que murieron en el mar. Fueron comidos por tiburones o quién sabe qué. Dios lo hizo levantar. El mar tuvo que entregar sus cuerpos. Y el Hades entregaron los muertos. El Hades es el infierno. Otra palabra por infierno. Que había en ellos, es decir, cuerpos y almas unidos. Y dice aquí en versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Porque no recibieron a Cristo, ahora tiene que ser juzgado por sus obras. Ahora mira, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aún la muerte misma será lanzada al lago de fuego. Y el infierno también, el Hades. Después usted mira más adelante en ese mismo libro de Apocalipsis. Mira 21, capítulo 21, versículo 4 y 5. Hablando del cielo, cuando estamos con el Señor, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, pues la muerte fue lanzada al lago de fuego. La muerte misma fue destruida. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad y jamás habrá muerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si tú no quieres creerlo, está llamando a Dios un mentiroso, porque es Dios que está hablando. Vemos aquí entonces, Cristo resucitó entre los muertos. Era mucho más que nada más para los creyentes. Era para que todos los muertos resucitan. Algunos para vida eterna, otros para juicio eterno. Algunos para estar con el Señor, otros para el lago de fuego. Pero todos resucitarán, todos. Porque Cristo venció a la muerte. Y era su último enemigo. Ahora vemos también Cristo, un hijo sumiso y obediente a su padre. El versículo 28 es interesante, porque dice, regresamos a 1 Corintios 15, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 26, lo que leí. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sabes? Pablo y Juan estaban de acuerdo, porque el mismo Espíritu estaba guiando a los dos, hermanos. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, eso incluye aún la muerte, hermanos. El infierno, el diablo mismo y sus demonios y toda la gente que murieron sin Cristo. Pero hay una excepción. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Bueno, el Padre no está bajo los pies de Jesús. Obviamente está dando a entender aquí. Cuando dice todas las cosas, hablando de toda la creación, pero no el Padre. El Padre no va a estar bajo los pies de Cristo. Eso está aclarando aquí. Pero, versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando Cristo reina sobre todo la creación, todos los tronos, todos los ángeles, toda la creación y la tierra y las naciones, todo. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, que después que Cristo venció a la muerte y ya hubo ya toda la muerte y todos los malvados, todos están en el infierno, está ahora la familia de Dios en el cielo, reinando con Cristo. Él va a entregar su reino a su Padre. Se va a sujetar a su Padre. Y dice aquí, ¿por qué? Para que Dios sea todo en todos. ¿Qué significa eso? Pues mire, cuando pensamos en Dios, pensamos en el soberano. Cuando pensamos en Cristo también, Él es
Dios, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está sobre todas las cosas. Pero ahora, porque Cristo también se hizo hombre y siendo hijo de Dios, Dios mismo se está sujetando a Dios. Dios Padre es soberano, Dios el Hijo en sumisión a Dios al Padre. Es decir, que Dios, es imposible entender eso, es soberano y a la vez sumiso. Es increíble. Dios, entonces vemos ahora, por eso dice el versículo 28, para que Dios sea todo en todos. Es decir, que Él es soberano, pero también en Cristo se sometió a su Padre. Un Dios, el Padre soberano y el Hijo sumiso a su Padre. Eso no acabó con la tierra. Cuando Él dijo, yo tengo comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabarla, cumplir con ella. Cristo siempre cumplió con la voluntad del Padre. Y aún en su gloria, que su Padre se le concedió toda esa gloria, ahora Él va a entregar esa gloria a su Padre. So, vemos Dios Padre soberano, Dios Hijo sumiso. Y Dios, como dice aquí, Dios sea todo en todos. Increíble, hermanos. Nosotros tenemos un Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que se ha sometido al Padre. Y así como hemos dicho muchas veces, un día yo quiero poner mi corona a sus pies. Cristo está poniendo todo lo que Él tiene a los pies del Padre. Eso vemos aquí, un Hijo sumiso. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, ahí está en Hebreos 10, versículos 9 y 10. Él mismo se someterá al Padre y Dios sea todo en todos. Dios mismo estará sobre toda autoridad y será sumiso a la autoridad al mismo tiempo. Es difícil entender esas cosas. Es un poco profundo, pero es doctrina y nos conviene aprenderlo. ¿Ok? Después vemos también que Cristo, Él es una persona digna de todo nuestro sufrimiento. 1 Corintios, aquí está capítulo 15, versículo 29 al 34, que dice Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y algunos de ustedes dicen, estaba esperando que el pastor llegara a esa parte, porque yo no entiendo esa parte. Podemos decirles, ni yo, estamos juntos. ¿Cómo es posible que se bautizan por los muertos? Es el único pasaje, y los mormones han sacado eso fuera de contexto. Y hay mormones que se han bautizado 100, 200, hasta 400 veces por su gente. Y se bautizan por los familiares. Y a veces hasta gente famosa como George Washington y Napoleón. Se han bautizado por toda clase de gente. Pues yo voy a dar mi teoría, lo que yo creo. Y no es original conmigo. He leído a otros comentaristas. Lo que pasa es, mucha gente como el ladrón en la cruz, aceptó al Señor y no tuve chance de ser bautizado. A veces un ser querido en Cristo, o un hermano, una hermana, dice, ¿sabe qué? Ese hermano fulano aceptó a Cristo, pero lo mataron antes. Yo quiero ser bautizado por él, por honrar su nombre. Parece que era una costumbre que estaba sucediendo en algunas de las iglesias. Aún no parece en Corinto. Pablo no está aprobando eso, ni tampoco atacando eso. Él más está diciendo, si la gente está siendo bautizado por los muertos que murieron sin ser bautizados, es porque ellos saben que Cristo resucitó. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? La muerte y resurrección de Cristo. Es lo que yo creo que es. En ningún lugar yo puedo ser bautizado por alguien para que reciban a Cristo. Pero sí había casos de personas, por ejemplo, una hermana tal vez muy ya viejita, ancianita, 90 años, 95 en la cama, ya no se puede mover.
y ella recibió a Cristo y su familia, tanto por honrarla, se bautiza en nombre de ella. Eso pasaba de vez en cuando. Yo no recomiendo eso, pero la Biblia no habla en contra. Además, Pablo está usando un argumento, nada más. ¿Por qué hacen eso entonces? Si no hay resurrección. Entonces vemos también que también en el versículo 30, él dice, ¿por qué sufrir si no hay nada después de esta vida? ¿Sí? En el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él cargaba su cruz. Cuando Cristo dijo, carga tu cruz, es decir, ya, tu vida no es importante. Es importante cargar tu cruz y seguir en pos de mí. Eso vale más. Más que tu familia, más que tus gustos y tu vida. Eso cargar una cruz habla de morir. Y Pablo moría todos los días con su actitud. Estaba listo a morir cualquier día. Él mismo dijo, morir es ganancia. Vemos entonces, él vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿por qué? Porque sufrir si no hay nada después de esta vida. Y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora si Cristo no resucitó? Después, ¿por qué llevar nuestra cruz si no hay resurrección? 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Para qué voy a cargar mi cruz si no hay resurrección? Es ridículo. Es una ridiculez. ¿Sabe qué? Si Cristo no resucitó, hermanos, viva como tú quieres. Hay nada después de esta vida. Y si Cristo no resucitó, vivamos solo por el presente, para hoy. Y lo que estaba diciendo aquí en versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, hombres que se portaban como animales, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tiene razón. Hermanos, si no hay juicio, y no hay recompensa, y no hay un Dios, no hay un Cristo resucitado, tú mueres, ya se acabó. Entonces, ¿sabe qué? Con la muerte se acabó todo. Viva tu vida como tú quieras. Come, bebe, disfruta de la vida, haz lo que tú quieres. Total, vas a morir mañana. Mañana morimos, ¿verdad? Lo que está diciendo él, mañana moriremos. Pero hay resurrección de los muertos y hay juicio. Y todo ser humano rendirá cuentas al Señor. ¿Ok? Pero él está usando eso como un ejemplo también en Isaías. ¿Saben? En Isaías 22, 13, no quiero que busquen ahora, pero en Isaías 22, 13 y 12 y 13, Dios le estaba advirtiendo al pueblo del juicio venidero. Y el pueblo no hicieron caso y tuvieron pachangas, party. La vaca engordada y tenía fiestas y tomaban su vino como que era un día de gozo y alegría, en vez de que hubiera arrepentimiento y lloro, llanto y confesión. Estaban teniendo fiestas. Entonces Pablo sacó de este versículo 22:13 de Isaías. Hacemos como ellos. Si Cristo no resucitó, no habrá ningún juicio. Nomás ten esta vida para vivir, vívela bien. Y después vemos entonces la conclusión de todo eso. Primero, hermanos, nuestra participación con Cristo en su resurrección y en su gloria es un hecho. Y aquí dice, hemos leído, ¿verdad? Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es un hecho. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero también está esperando hasta que el Padre le dé la luz verde para regresar. Es un hecho. Lo que no sabemos es el cuándo, pero es un hecho. Él va a venir. Y nos va a llevar con Él, los que somos salvos. Ustedes que no tienen a Cristo, déjenme decirle algo. Yo lo amo mucho,
Pero yo no cambiaría lugar con usted por nada. Yo no quiero estar en su lugar cuando Cristo viene y usted no recibió a Cristo. Usted yendo a la iglesia calentando una banca, ¿cree que usted es salvo? Mucho más, vas a calentar mucho más cuando Cristo viene. Si tú crees que ahora tú estás bien porque tú vas a la iglesia, espera cuando venga Cristo. Después va a ser muy tarde. Pero tú crees que tú eres salvo porque tú vas a la iglesia. Les pienso lo que voy a decir, pero ustedes son de los más miserables sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Por lo menos el musulmán, él no finge y dice que es cristiano. Los borrachos no andan fingiendo, pretendiendo ser cristianos. ¿Sabe? Los hindúes, ellos saben que no, pero tú has nombrado el nombre de Cristo. Y tú no tienes a Cristo, tú eres de los peores. Yo no quisiera estar en su lugar por nada. Por nada. Entonces, vemos también que Cristo es victorioso sobre todos sus enemigos, incluso la muerte. Y fuimos incluidos en su victoria. Recuerda, yo dije, haz caso a los pies. Presta atención a esa palabra, los pies. Todo debajo de sus pies. Pues ¿sabes lo que dice Romanos 16, 20? Mira lo que dice. En Romanos capítulo 16, versículo 20, el apóstol Pablo dice a los cristianos, dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, pero mire, bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque vamos a reinar con Cristo y vamos a ser victoriosos con Él. Y todos sus enemigos serán aplastados también bajo nuestros pies. Un día vamos a tener el cuello de Satanás bajo nuestros pies. ¿Ok? Es lo que está diciendo aquí. Dice que lo que está debajo de los pies de Jesús va a estar bajo los pies de sus hijos también. De los que conocen a Cristo. Qué bonito eso, ¿verdad? El Señor nos hace victoriosos por nuestra fe. Y pues Cristo reinará sobre toda la creación. Ya hemos visto eso. Todo será suprimido, destruido, aplastado bajo sus pies. Y Él va a reinar sobre todo. No hay otro nombre más glorioso que de Jesucristo. Y Cristo entregará todo a su Padre. ¿Notan algo? Que Cristo no es hambriento de poder como algunos. Él va a entregar teniendo todo. Toda la creación bajo su dominio lo va a entregar al Padre. Porque Él ama más al Padre que su propio gusto de tener las cosas. Es bueno aprender de eso del Señor. Y es lo que dice, hemos leído eso. En versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo va a entregar todo al Padre. Y después vemos, por eso el diablo le tentó, hermanos, te doy todos estos reinos, nada más adórame. Recuerda, él no lo hizo. No lo hizo porque él no tiene hambre de poder. Su hambre, él dijo, mi hambre, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabarla. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Que no seamos hambrientos de cosas y de poder, sino hambrientos de contentar a nuestro Padre. Y por último, lo que él dice aquí en el versículo 34, él dice, velad debidamente. A veces no velamos, hermanos, somos flojos en orar. Yo garantizo que el área más difícil en nuestras vidas es la oración. Dice, velad debidamente, que es tu deber, mi deber, y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Ahora mire, por terquedad de ellos, no, dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque la compañía que guardamos afecta a nuestro caminar con Cristo. Porque Él dijo, versículo 33, no erréis, que no se equivocan, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Pero aquí la palabra conversación es hablar, es guardar compañía con otra persona. Yo busqué en el diccionario en español, que decir concurrencia o compañía, no nada más conversar, pero es también, ¿sabes lo que es travesar? Conversar es lado a lado, es otra palabra, no nada más hablar, pero conversar es caminar lado a lado. Y él dice, tú guardas malas compañías. ¿Y qué dice? Esto va a corromper las buenas costumbres. La compañía que guardamos afecta nuestro caminar con Cristo, hermanos. Y recuerda que había algunos entre ellos, en versículo 12, que no, dice que no hay resurrección de los muertos. Y comenzaron a andar con ellos y comenzaron a creer lo mismo. Cuando tú andas con la gente, tarde que temprano, la compañía que tú guardes va a afectar tus creencias. Si tú andas con gente que no toma en serio la oración, tú tampoco vas a orar casi. Si tú andas con gente que cree que Cristo no va a venir, tú tampoco vas a creer que Él viene. O va a venir, pero en 100 años, no viene hoy. Si tú andas con gente que aman a Cristo, y esa es tu compañía, tú también vas a amar a Cristo. Sí, las actitudes son contagiosas. O nos bendice o nos corrompe. Pero dime con quién andes, te diré quién eres, te diré quién eres. Es lo que está diciendo él aquí en tantas palabras. Cuidado con la compañía que tú guardes. Busca hermanos que aman al Señor. Yo no digo que no puedes trabajar con inconversos, tener que convivir con ellos, yo entiendo eso. Pero tu círculo de conocidos, de amigos íntimos, que sean estos que aman al Señor. ¿Y qué va a pasar? Es como los carbones y una carne asada. Un carbón encendido enciende otro y da calor a otro. Quita el carbón y ponlo con los fríos. ¿Y qué va a pasar? Se va a enfriar también. Siempre yo tengo, cuando hago carne asada con carbones, tengo los que están calientes en el asador y los que están fríos en la bolsa. Si yo quito uno y lo pongo en la bolsa con los fríos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Un carbón no va a calentar toda una bolsa de carbones. Pero si yo agarro un carbón de la bolsa y pongo con los calientes, se va a calentar. Es lo que está diciendo él. Cuidado con la compañía que tú guardes. Ellos no. Versículo 12 dice aquí en el medio, ¿por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y se estaba contagiando a la iglesia. Y Pablo dedicó todo un capítulo para explicar que sin la resurrección no hay evangelio. Hubo testigos. Y que de veras, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, vuestra fe es vana. Y ahora no tenemos la victoria si Cristo no resucitó, pero Él sí resucitó y somos victoriosos. Eso es lo que digo. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Mi pregunta es, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida? Bueno, dime con quién andes, te diré quién eres. ¿Qué lugar en tu corazón tiene la venida de Cristo? ¿Estás seguro que no va a venir hoy? Él puede venir hoy. O en tu mente estás pensando, va a venir después. Se tarda en venir. Cuidado con eso. Pablo pensó que iba a venir hace 2000 años. Imagina ahora. Cristo va a venir cuando menos creemos. Mira lo que está pasando en ese mundo. Tiene que ser un avestruz con la cabeza en la arena si tú no ves lo que está pasando. Cristo viene. ¿Tú estás preparado? Y si Cristo no viene, tú vas a ir a Él. Tú irás a Él. ¿Estás preparado? Vamos a poner de pies y vamos a orar. Y si alguno quiere recibir a Cristo, yo te espero aquí después de la oración. Si alguien dice, yo tengo a Cristo, pero no ha sido bautizado, aquí te espero también. Habla conmigo. Pero vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque podemos ver la importancia de la resurrección. Que tu Hijo venció a la muerte, rompió las cadenas, las rejas, las prisiones de la muerte. Y ahora Él nos ofrece vida eterna. Él quiere salvarnos. Señor, si alguien aquí o alguien mirando por internet no te conoce,
O tal vez él o ella creyó que te conocía, pero ahora ya se da cuenta que no te conoció. Toque su corazón de una manera que solo tú puedes. Solo tú puedes iluminarnos, solo tú puedes mostrarnos cómo estamos. Y Señor, la cosa más segura es que vamos a morir o que tú vienes. Prepáranos para nuestro encuentro contigo, Señor. Que sea un encuentro placentero y no un horror cuando te vemos cara a cara. Señor, si alguien aquí no te conoce, ten misericordia de esa persona. Que hoy sea su día de la salvación. Todo eso te lo pedimos, Señor. En tu precioso nombre, Jesucristo. Amén.